Ya estamos al aire. Lolas, acá estamos en nuestra segunda temporada, una en la que nos vamos a reír mucho, se los prometo. Acá no hay guiones ni censura, solo nosotras siendo nosotras. Bienvenidas al capítulo de hoy, somos Lolas al aire. Hoy hablaremos de perimenopausia con 3 especialistas. La segunda temporada de nuestro podcast Lolas al aire es patrocinada por Saba y su nuevo producto Saba Más Protección. Hola Lolas, qué alegría empezar esta nueva temporada de Lolas al aire. Vamos a iniciar con un episodio muy esperado que me han pedido un montón, el de la perimenopausia. Y para hablar de esto tengo a 3 especialistas, estoy de lujo, que nos van a guiar por esta etapa de la vida que se las trae. Antes de iniciar, quiero agradecerle a nuestro patrocinador del podcast, a Saba, por ayudarnos a crear este espacio que sin duda será de mucho provecho para muchas de mis seguidoras y para muchas de las chicas que quieran saber mucho más de la perimenopausia. Y bueno, les voy a presentar a las invitadas de hoy. Por acá tenemos a Adriana Herrera, que es nutricionista. Ay, importantísima, Adri. Por acá tenemos a la doctora Victoria Mora, que es endocrinóloga. Vieron lo que la he soñado. Y por acá la ginecóloga Sofía Hernández. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, pues aquí estamos y de verdad muy felices de que podamos tener este momento. Y sin más, porque tenemos mucho de qué hablar, yo quisiera que por favor empecemos por lo básico, porque hay muchas chicas que no saben, o sea, como les decía hace un ratito, que no entienden cuando hablamos de perimenopausia. Hay otras que ya están volando, ¿verdad? Pero hay unas que no. Entonces, por favor, podrían decirme cada una qué es la perimenopausia y cómo en cada una de las ramas de ustedes afecta o tiene que ver. Sí, bueno, es un tema bastante complejo porque realmente siempre estamos acostumbradas a un ritmo menstrual, a ciertos cambios que ya son predecibles porque estamos en una etapa reproductiva, y la menopausia la vemos ya como un envejecimiento donde ya no vamos a tener menstruación y listo. Pero ¿qué pasa en ese intermedio que no somos negro ni blanco, sino ese gris que es la transición menopáusica? Empezamos con cambios. El primer cambio que vemos son en los patrones de nuestras menstruaciones. Ya no somos cada 28 días, de repente, ay, no me vino un mes, y ay, me vino cada 15 días. ¿Qué está pasando? Porque tengo esta irregularidad menstrual, porque ya vamos teniendo fluctuaciones hormonales. Ya los ovarios van perdiendo esa receptividad o esa capacidad de responder a los estrógenos. Tenemos menos huevitos en los ovarios también, por eso es que respondemos menos, y empezamos con síntomas que no es falta de menstruación como tal, sino dolor de articulaciones, un poquito de insomnio, que no se nos olvidan las cosas. Entonces es un periodo que podemos empezar desde los 38 años inclusive, puede durar de 5 a 10 años en muchas pacientes. Entonces Dios. Es a veces que nos sentimos muy raras y que decimos, inacabable. Sí, ¿qué nos está pasando? Porque todavía menstruo, entonces esto no es menopausia, aunque me venga cada 2 meses, aunque después me venga cada 15 días. ¿Qué será este insomnio? ¿Qué será este cansancio? No me siento igual, y es porque estamos en una transición menopáusica que debemos de consultar y de buscar ayuda, porque la vamos a pasar, sí la vamos a pasar, hay que aceptarla, pero debemos de buscar ayuda y un enfoque integral para atravesar esta etapa de la forma más bonita y con más calidad de vida. Muy bien, vos como ginecóloga entonces podemos verlo ahí, notarlo mucho más en ese asunto de los faltantes de menstruación y así. Como endocrino, ¿qué nos decís de la perimenopausia? Claro, desde el punto de vista hormonal, a mí me gusta explicarle a la gente que este periodo es como una pubertad a la inversa. Oh, Dios. ¿Verdad? Exacto. Y a veces se junta, como en mi casa, la adolescente con la perimenopausia. Total, sí, muy frecuente, por supuesto. Entonces está la mujer y la adolescente, ¿verdad? Y chocan, ¿verdad? Pero así como la pubertad empieza gradualmente, la transición a la menopausia es eso, es una transición, no es una cuestión abrupta, no es que yo de un día para otro simplemente voy a perder mi capacidad de ser fértil ni mis menstruaciones, ¿verdad? Entonces, como decía Sofía, o sea, son 5 a 10 años que uno puede tener síntomas súper variados. Para todas las mujeres van a ser síntomas diferentes posiblemente, algunas tendrán bochornos, otras van a tener otros síntomas.
Y hay que saber que si tenemos la fortuna de envejecer, ¿verdad? Pues la gran mayoría de nosotras vamos a pasar por ahí, ¿sí? Cuando estadísticamente estemos entre los 40, 50 años, ya es una edad donde es esperado que el ovario empiece a mostrar signos de envejecimiento. Entonces es parte normal del envejecimiento, y también me gusta decirles que a veces la gente lo ve como el acabose, pero hay vida en el más allá, ¿verdad? O sea, hay que tratar de prepararnos para este periodo. Y tener buenos estilos de vida, tratar de envejecer adecuadamente, porque a veces se nos juntan varias cosas, ¿verdad? La transición a la menopausia y los síntomas hormonales como tal, más otras cosas metabólicas que venimos arrastrando de herencia o de malos estilos de vida o cuestiones ambientales que nos afectan. Entonces eso es un proceso, ¿verdad? Y no es de un día para otro, pero nos podemos preparar adecuadamente. Hijo de puña, sí es cierto. O sea, se podría juntar. Uy, madre mía. Bueno, y Adri, digamos, vos como nutricionista. Bueno, yo ahora que Victoria estaba hablando esto, Vicky, pensaba, claro, es que todo este revoltijo hormonal como de la adolescencia, pero con el metabolismo y el sistema inmune no del adolescente, ¿verdad? Sino ya de alguien de 40, 50 años. Entonces, es más complicado de tratar a la hora de hablar de estilos de vida. Y también porque muchas personas me hacen esta pregunta como, Adri, es que ahora hablas tanto en tus redes de la alimentación y de todo de los 40 años, pero ¿y las de los 30 las vas a dejar? Y yo, es que todos son cosas que debimos haber hecho toda la vida, ¿verdad? Como adultos, como lo que pasa es que en esta etapa nos cobra más la factura. No, como el doble. No comer bien, no dormir bien, no hacer ejercicio, ¿verdad? Te hacen falta las pesas, ya no importa, o sea, ya no es solo como salir a caminar. Entonces, sí es una etapa en la que el tener como motivación en esta parte de estilos de vida, en el hablar, ¿verdad? De bueno, es que aparece el fármaco, aparece la terapia médica, pero también cómo el estilo de vida va a potenciar esto, porque creo que estaríamos aquí de acuerdo, ¿verdad? Si no logramos dormir bien, ay, no vamos a lograr, sí, y no vamos a tener ganas de comer bien, y no vamos a tener ganas de hacer ejercicio, y entonces ahí es donde viene toda esta parte. Ni siquiera de buscar ayuda, porque digamos, algo que queda claro entre los síntomas que se pueden presentar y que se pueden confundir con otras cosas, porque muchas veces los síntomas son tan variados que se pueden confundir con otras situaciones, ¿verdad? Y entonces no se le está dando la importancia que requiere. Entonces no voy a sacar una cita con un endocrino, no voy a ir a consultarle a mi ginecóloga porque creo que lo que tengo es otra cosa, que podría ser, digamos, depresión o algo así, cuando en realidad viene ligado al tema de la perimenopausia. O hasta un burnout, ¿verdad? Porque la gente a los 40 y 50 está en lo más y mejor de su vida profesional muchas veces, entonces también vemos mucho burnout sumado a los síntomas de perimenos, demasiado. Sí, exacto, es que las mujeres somos muy hormonales y este cambio hormonal propio de nuestro metabolismo se viene en un punto de nuestras vidas complejo, porque a los 40 las que no son mamás son cuidadoras de adultos mayores, muchas son cabezas de hogar, muchas tienen hijos adolescentes, entonces no estamos durmiendo bien, o muchas tienen algún problema personal en su matrimonio, entonces tal vez se viene un divorcio, entonces es como, ay, Dios, como no muchos factores que se unen, porque a mí mis pacientes me han dicho, doctora, es que a los 20 uno estudia, a los 30 todo bien, uno está buscando trabajo, empezando, pero ya a los 40 ya tenemos muchas responsabilidades encima y se nos suma todo esto hormonal que nos afecta bastante. Entonces, ¿cómo nos podés ayudar para que todo esto sea más llevadero? Y la mujer con esa personalidad también de cuidadora, ¿verdad? Que cuidamos hijos, algunas están empezando en esa etapa con hijos pequeños, otros hijos adolescentes, y además a veces sí podemos cuidar también a nuestros padres, con ¿verdad? muchas responsabilidades, sí, con muchas responsabilidades exacto. también. Estamos en una etapa muy productiva, en las que debemos ser muy productivas. Entonces, tal vez se puede dejar de lado o se puede obviar que nos estamos sintiendo como extrañas, como que algo está pasando, pero no, porque tenemos que seguir, porque hay que seguir, porque en el día a día no tenemos el chance para detenernos y ver qué es lo que realmente nos está pasando. Pero por dicha, yo espero que todas las que nos están escuchando hoy, el día de hoy, en este episodio tan importante, estén sacando ese ratito para entenderse, para
y para saber qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Entonces, así como para ir en un orden. Decíamos que la perimenopausia puede arrancar a los 38 años, podría ser, ¿verdad? Que hay cosas que pueden hacer que alguna mujer la tenga antes o la tenga después, pero por lo general podríamos pensar que a partir de los 38 deberíamos tener las antenitas de vinil ahí como encendidas. Y que suele llegarse a la menopausia por ahí de los 51 años. Ajá. En promedio, en Costa Rica. Por eso, entonces hay un montón de años ahí, Claro. todos esos 40 en los que vamos a andar sintiendo muchos de estos síntomas. Hablemos de algún síntoma, hablemos de síntomas, cada una que me vaya diciendo como desde lo que ha vivido, lo que les llegan las chicas a decir. Cuando estamos empezando esta etapa, lo que más me consultan es, tengo menstruaciones irregulares, tengo dolor durante las relaciones sexuales, que usualmente se da por resequedad, me cuesta dormir, se me olvidan las cosas, de repente bajo a la cocina, abro el refrigerador y dije, ¿a qué vine? ¿Qué me iba a comer? ¿Qué iba a hacer aquí? Ajá. Y como a los 10 minutos me acordé. Entonces, como esos olvidos de repentinos que tenemos, cansancio, mucho cansancio, caída del cabello también, a nivel gastrointestinal, distensión abdominal, la distribución de la grasa corporal, se nos va esa pancita empieza, ¿verdad? La famosa pancita. Sí, como dijo Arjona, la grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Ajá, entonces de repente, qué raro, yo siempre hice ejercicio, nunca tenía esa pancita y de un día nada más me levanté y sigo comiendo igual, haciendo el mismo ejercicio y tengo esa pancita, porque la distribución de grasa corporal cambia. Estoy haciendo ejercicios y tengo escapes de orina. Ay, sí. Bueno, para eso tenemos este producto nuevo, Saba. Aprovechemos para mostrarles el producto nuevo de Saba, que es multifluidos. Porque entonces lo que pasa con esos que son toallas y también son protectores diarios que están preparados para, no solamente para sangre, sino también para escapes de orina, sudor, multifluidos. Bueno, este es nuevo. Lo último que Saba tiene en el mercado, vayan y lo buscan en los supermercados, que se llama multifluidos, sistema multifluidos. Sí, que es una buena opción de manejo para esos pacientes que tienen, que ya están con todos estos síntomas, ¿verdad? Entonces, los escapes de orina. Sí, pero porque es eso, que uno se ríe y se le ¿qué? Uno estornuda y ahí está. Sí. ¿No se puede reír con ganas? No. Yo sí me río con ganas. Me pongo una de esas. Sí, sí, esa es la ventaja que tenemos del producto, pero sí, muchos de esos cambios es por la misma disminución de estrógenos, disminuye el colágeno a nivel de donde orinamos, que es la uretra, todo el piso pélvico se debilita, así como se nos atrofian los músculos, también porque hay sarcopenia empezamos a disminuir la masa muscular y aumentamos grasa más bien. Bueno. A nivel del piso pélvico pasa eso también, los músculos se debilitan, disminuye el colágeno, elastina, la fuerza, entonces tenemos esos escapes con los esfuerzos. Ay, por Dios. Ok, bueno. Y bueno, metabólicamente para agregar ahí a esos síntomas, a la hora de uno, por ejemplo, no estimular el preservar la masa muscular, porque sí se puede, y también se puede formar músculo inclusive a estas edades. O sea, yo quiero dar como un mensaje de esperanza también, ¿verdad? Porque sí, muchas veces es un poco sombrío lo que uno No, es que digamos, esas son las cosas a las que nos enfrentamos y ahora cómo salir adelante, ¿verdad? Cómo sí se puede, o sea, sí podemos hacer cosas. El asunto es que, digamos, si no cuidamos nuestro músculo, también se viene encima un montón de problemas metabólicos, no solo hormonales. Entonces, con la edad de por sí ya tenemos un aumento en el riesgo de resistencia a la insulina, por ejemplo, y prediabetes y diabetes. Y eso va muy de la mano con la composición corporal. Entonces, si empezamos a aumentar la cintura abdominal haciendo lo que siempre hacíamos, el cuerpo nos está mandando una señal de que tenemos que cambiar la forma en la que lo estábamos haciendo. Arjona, súper sabio el hombre, ¿eh? O sea, de verdad que nunca es tarde para empezar a hacer pesas. Lo ideal es que lo vengamos haciendo ejercicios de resistencia desde que somos jóvenes para alcanzar nuestro mejor potencial. O sea, ya a los 40 o 30 tardíos no vamos a alcanzar, ¿verdad?, la masa muscular que pudimos haber alcanzado a los 25, pero siempre se puede mejorar un montón y se puede retener, porque los músculos liberan hormonas que son favorables para nuestro bienestar y nuestro metabolismo. Entonces, si no estimulamos ese músculo, el músculo es muy caro de mantener para el cuerpo. Entonces,
cuando uno no tiene un buen estilo de vida y no nos alimentamos adecuadamente es de lo primero que se va. Y a la hora de irse el músculo y sustituirse por la grasa, entonces empezamos a ver problemas adicional a todo lo que decía Sofía, hiperglicemia, que es este aumento de azúcar en ayunas, ¿verdad? Exceso de riesgo de hipertensión, diabetes, o sea, agregámosle a todo esto, ¿verdad? Estas complicaciones metabólicas. Entonces, no es solo como los síntomas de bochornos y resequedad vaginal y que la pasamos súper mal en la noche porque nos despertamos con calores, también hay mucha cuestión de tipo ansiedad, o sea, hay gente que empieza a recordar los síntomas que tuvo en el posparto, porque justo en el posparto es un momento en el que tenemos niveles de estrógenos bajos y es lo mismo que pasa, la calidad del estrógeno y la cantidad de estrógeno que tenemos en la perimeno no es la misma que cuando teníamos 15 o 18. Entonces los síntomas del posparto pueden ser probablemente en algunas personas similares a los que podría tener una transición por falta de estrógenos y progesterona, porque tenemos receptores de estas hormonas no solo a nivel de mamas y útero, ¿verdad? Sino que están en todo lado, están en el cerebro, en la piel. Entonces los síntomas son así de variados, porque los receptores están en todo lado. Entonces, digamos, como cuando estábamos hablando de la depresión postparto, podría suceder, sí. Es un factor de riesgo. Entonces, la mujer que tuvo depresión postparto también tiene riesgo de que se vuelva a encender la depresión en la transición a la menopausia. Bueno, la ansiedad es muy común porque es como un círculo vicioso, porque si tenemos bochornos no dormimos bien y nos cuesta conciliar el sueño, y el bochorno se asocia también cuando tenemos el calor fuerte, que es como una sensación de quemada, como en el tórax y en la cara, de repente sudamos mucho, pero eso se acompaña con palpitaciones, entonces la misma mujer se asusta porque ¿qué es esto? Me aumentó la frecuencia cardíaca, ¿será que voy a hacer un ataque de ansiedad? Y es parte de... Pucha, pero eso es bien agudo, porque digamos, a mí me dan calores, ¿verdad? Pero ya los tengo medidos, me dan como a las 7 de la noche, duran como 5 minutos, pero no me da con palpitación ni nada, sino como que se me sube así, y baja rápido, 5 minutos y ya. A mí fue al contrario. Por ejemplo, la parte física de bochornos, de calores y todo esto no me dio tanto, pero la parte emocional y mental, yo decía, ¿qué es esto tan raro? ¿Será que estoy deprimida? ¿Que no? Pero me empecé a dar cuenta que era como muy cíclico, era como un síndrome premenstrual, pero cuando uno estaba más jovencillo, que uno dice, ay, estoy toda huevada, ya me va a venir la regla, ¿verdad? ¿Qué es esta llorona? Pero se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, entonces yo decía, son 15 días al mes en que yo estoy demasiado triste y 15 días al mes de que todo se me olvidó, o sea, esto no puede, entonces ya cuando entendí qué era lo que me pasaba, empecé a trabajarlo de verdad desde otro punto de vista y uno entendiendo qué es lo que pasa. Ahora, a mí me gustaría preguntarles aquí, ya que tengo una gine y una endo, que es que uno a veces le dice a las pacientes, le habla de esto, ¿verdad? Entonces le dice a las chicas, vean, existe la perimenopausia, no solo la menopausia, ustedes todavía podrían estar menstruando, pero estas cosas pueden estar siendo parte de... Y resulta que van a veces donde, a veces casi siempre, porque les tocó un hombre, no todos, no podemos generalizar, pero, y les dicen, no, ¿qué son estos exámenes? Estos exámenes, usted no está ni cerca, y estos días, lo normal es, ¿verdad? O sea, eso se ve mucho. Entonces, es como, tal vez como explicar esta parte de que, o sea, tiene que haber un examen de sangre, que diga que usted ya está, o ¿cómo exactamente? ¿Cómo digo oficialmente? Sí, estoy en la etapa de la transición, estoy en perimenopausia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por definición la edad y los síntomas es como el pivote que uno dice, si le mando el perfil hormonal ya sé lo que me va a salir, pero si necesitamos, hay diagnósticos diferenciales, puede ser que la paciente tenga un hipotiroidismo no controlado o puede ser que tenga alguna otra enfermedad, entonces no nos vamos a ir siempre a decirle que es transición menopáusica. Pero sí, mandamos exámenes hormonales, obviamente no vamos a tenerlos de los 20 años ni tampoco la paciente menopáusica, pero ya el cerebro empieza a responderle al ovario de que el ovario no está respondiendo bien, entonces hay ciertas hormonas que van cambiando y nos objetivizan lo que estamos pensando para el diagnóstico. TSH es, ¿verdad? Eso es para tiroides, pero aquí lo importante que también la gente tiene que saber es que perfectamente, esto es una ruleta rusa, el día en que uno se haga los exámenes hormonales para ver si uno está en perimenopausia es una ruleta rusa, porque puede ser que salga como chiquilla 15,
Sí, me ha pasado. Ajá. Me ha pasado. Entonces, porque el asunto es que el ovario muchas veces funciona intermitentemente. Entonces, si las hormonas salen normales, uno no puede invalidar lo que la mujer está sintiendo y lo que está viviendo y que no ha tenido reglas regulares y todos los síntomas que tiene. Entonces, mucho es clínico, el diagnóstico principalmente va a ser clínico y en realidad la menopausia, que es la última regla por definición, o sea, menopausia es un evento, ¿verdad? Es un día en la vida. Cuando usted dice, pasaron 12 meses y ya no tuve más reglas, esa fue mi menopausia. O sea, es un diagnóstico hacia atrás, en retrospectiva. Pero para diagnosticar la transición, sobre todo es la clínica, porque si mandamos exámenes, puede ser que salgan normales. Entonces, también tienen que saber eso. Hay una hormona en específico que mide más o menos la reserva ovárica, que nosotros nacemos con millones de óvulos, digamos, ahí guardaditos, y se van agotando. Cuando ya hay muy poquitos, esa hormona baja. Sin embargo, esa hormona de esa medición tampoco es perfecta. Pero si sale ya muy baja, uno dice que en los próximos 3 o 5 años esta mujer va a tener su última regla. Bueno, ¿ya para qué? Si tiene 46 años, ya por estadística ya nos toca, ¿verdad? Ya por estadística nos toca tener nuestra última regla por ahí de los 50 o 51. Entonces es mucho como de sentido común, ¿verdad? Y de conocimiento. Sí. Entonces, digamos, ¿qué hago? Porque eso preguntaron las Lolas entre las preguntas que hicieron es, ok, si yo sospecho que estoy en esa etapa, digamos, por síntomas y por edad, ¿a quién acudo primero? ¿A la ginecóloga? ¿A la endocrina? ¿A quién? A ver, digamos, también los exámenes hormonales hay que saber qué días pedirlos y ver que la paciente no esté, porque muchas pacientes, muchas mujeres en transición planifican, entonces no van a ser fidedignos los exámenes. Pues endocrino o gine, creo que las dos, más sin embargo, la mujer está más expuesta a la ginecóloga, porque nosotras vemos a la paciente año con año. Entonces yo he tenido pacientes que las veo desde los 30 y ya tienen 38, entonces yo misma voy viendo la evolución que esa mujer va teniendo en sintomatología, y cuando le hago el ultrasonido también observo sus ovarios y veo cómo esa reserva de huevitos, que son los que vi que hablaba, van disminuyendo. Entonces sí se pueden ver. Entonces la primera puerta que usualmente va a tener la paciente es el ginecólogo o la ginecóloga, porque somos médicos de cabecera y siempre hacemos exámenes anuales preventivos, entonces ya son mis pacientes de toda la vida y yo las voy evolucionando. Ahí te lo dan todos los clientes. Yo veo otro tipo de población, porque yo igual veo gente que está envejeciendo, pero que tienen otras cosas, tienen tiroides, tienen problemas, ¿verdad?, de diabetes, y igual, ¿verdad?, yo ahí les voy preguntando. Creo que aquí lo importante es que la gente tiene que ir donde un profesional que esté sensibilizado, porque yo les mentiría si que en nuestra formación recibimos este montón de educación de menopausia, no, mentira, o sea, las 3 que estamos aquí es porque estamos sensibilizadas con el tema, ¿verdad? Y todo lo de nutrición también está creciendo mucho. Y en nutrición, en la carrera como tal, uno, si acaso se tocó ahí un tema de nutrición y mujer, ¿verdad? Se ve fertilidad, se ve todo y se ve menopausia. Y yo, ante la pregunta, también creo que un profesional responsable siempre va a referir. Entonces, sí, claro, yo siempre digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y yo digo, si hay un huevo y no una gallina, y si hay una gallina va a poner un huevo. Entonces es como, si a mí me llega alguien y yo creo que tiene sintomatología, la refiero, porque bueno, yo no soy médico, ¿verdad? Pero creo que igual, bueno, porque aquí las 3 nos conocemos y las 3 nos referimos pacientes, y cuando una mujer está en esta transición, sí se le recomienda que busque ayuda en nutrición, psicología, estilos de vida. Sí, muchas veces el manejo es multidisciplinario. Entonces, y también me encanta que la población femenina de hoy día tiene mucho autocuidado que no tenía antes. Sí, porque se está hablando del tema, es que eso es lo importante, por eso estamos acá, y me encanta, porque es que antes no se hablaba del tema, y por eso, y aunque me encantaría pensar que casi todas manejamos bien esto y lo sabemos, hay muchas que no, y que todavía por eso hay que seguir hablando y seguir estando sobre esto, porque hay muchas que están pasando por todo esto a ciegas, o sea, sin saber qué hacer, sin saber por qué me está pasando, por qué me siento mal, qué es lo que pasa. Y que no están enfermas, ¿verdad? Que no es una enfermedad, es una etapa. Sí. Muy bien, hablemos de cómo pasar esta etapa de la mejor manera. Bueno, la alimentación para mí, yo les digo, quiero que coman comida de calidad, que se alimenten bien,
Por otro lado, dormir bien es sumamente importante, los hábitos saludables, no fumar, no ingerir licor. Hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar a transitar todo esta etapa de la mejor manera. El ejercicio para mí es súper importante, y más el ejercicio de resistencia muscular, porque tenemos que hacer músculo para una longevidad saludable, para poderme agachar, para poder levantar algo cuando yo sea adulta mayor. El músculo es un órgano metabólicamente activo para la resistencia a la insulina, es increíble. Y hace poco hubo un estudio y se demostró que también se libera un factor que se llama factor neurotrófico, derivado del cerebro, que es como un antidepresivo natural. Entonces, se han hecho estudios y se ha visto que ha sido equivalente incluso a tomar algún antidepresivo. Entonces, yo sé que es difícil, porque es difícil, para mí ha sido difícil hacer el hábito, pero si tomamos la decisión de hacer un tipo de ejercicio que sea formar músculo, ya no necesitamos, no necesitamos más bien perder peso, no necesitamos ir a correr y hacer cardio como locas para bajar de peso, ni enfocarnos en la balanza, sino en la composición corporal que tenemos. Sí, en tener menos grasa y más músculo. Total. Y yo ahí agregaría también en la parte del ejercicio, y después ya les hablo de la alimentación, pero en la parte del ejercicio, los ejercicios de movilidad, ¿verdad? Que claro, hemos sí. hablado, porque nos enfocamos a veces mucho en el músculo, hay que cuidar el hueso, hay que cuidar la flexibilidad, porque de esto depende que en la etapa de la vida que continúe, no sea que se nos dobló el tacón un toquecito, si todavía usamos tacones, ¿verdad? Todo el día que nos pusimos tacones, y que termine una fractura, las fracturas, ¿verdad? De fémur, de cadera, que llama la gente. No, y Adri, y ahí hay un síntoma muy importante que creo que no hemos mencionado tanto, que son los dolores. Ay, sí. La gente se queja de los dolores. Hay receptores. Las rodillas, todo el mundo se queja de dolor de Hay rodilla. receptores hormonales, inclusive a nivel articular. Entonces, lo que está diciendo Adri me parece de muchísimo valor. O sea, ¿cuánta gente no oye uno que lo diagnosticaron con fibromialgia, verdad? Y se curan con movilidad y con ejercicio. Entonces, por favor, ese tip que si les podemos dar en este podcast, de verdad, moverse es vida, al final. Sí, cuidarse, porque también hay gente que piensa que tiene que hacer músculo y entonces se pone como loca a hacer cosas que después más bien le van a perjudicar. Entonces, en realidad es hacer algo que esté acorde a nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades, todo, pero siempre pensando en generar músculo, porque nos va a ayudar para todo, y es para todo. Yo lo veo, por ejemplo, en personas de mi familia, en adultos mayores que hicieron ejercicio, ¿verdad? Que hicieron como esa tarea, y entonces cuando decimos nos vamos de paseo, se mueven y andan y van bien, y hay otros con los que nos podemos contar, porque sabemos que no van a aguantar el día, no van a querer, es que ni siquiera querer, o para montarse un carro hay que empujarlos, subirlos en una cosita, y hay otros que de la misma edad se suben y ayudan a otros a subirse. O sea, ¿quiénes queremos ser? ¿Verdad? Entonces, desde ahí viene. Como dice Sofi, no buscar tanto como ya esto de ser delgada, porque ahí empieza uno de los errores de la nutrición. Es como, ya me cuesta más perder grasa, entonces bajo la cantidad de comida, ¿verdad? Que como decía una paciente ahora que nos está contando Sofi, entonces dejé de comer a las 5 de la tarde y volví a comer hasta las 12 del día y como pajarito y sigo aumentando la grasa. No porque el ayuno sea malo, sino porque uno puede ayunar. En esta etapa de la vida hay muchísimos estudios que dicen que el ayuno tendría un factor beneficioso. Hay que ver para cada mujer, ¿verdad? Yo digo que la mujer que tiene estas ventajas, siempre a uno le dice, uy, vieras, estaba ayunando y mientras ayuno tengo una concentración y me siento tan bien y estoy bien. Entonces uno dice, esta es candidata, pero es algo muy individual. Quieras lo mal que la pasé, que me levanto y caí, ¿verdad? Entonces no es una candidata, pero lo importante es la cantidad de alimentos, la calidad, ¿verdad? Ahí hablamos mucho de la alimentación antiinflamatoria. Y por favor, hablemos porque eso en redes a uno, ¿verdad? Hay como, yo no sé qué es lo que pasó, sí, pero bueno, a mí, es que seguro es que cada uno. Pero muy, ahora se habla como de inflamación es lo que a uno, o sea, eso no es inflamación no es que uno se le infle o no se le infle la panza después de comer, ¿verdad? Porque eso es como el término comercial que le han dado.
realmente hay una... Exacto. Sí, pero por ejemplo, eso puede pasar, pero el frijol es más bien antiinflamatorio. Pero qué raro, porque a mí se me inflama la panza. Sí, porque hay cosas como muy individuales, pero no por eso los alimentos antiinflamatorios o la alimentación, porque es todo un conjunto antiinflamatoria, es toda aquella que va a favorecer nuestro metabolismo, nuestro sistema metabólico, pero también nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege de enfermedades, de virus, de todo, pero también, o sea, cuando nosotros tenemos mayor inflamación en nuestro cuerpo, no solo en el intestino, sino en las articulaciones, como decía Vicky, a nivel cerebral, que entonces estamos, o sea, esa inflamación que es muy bajita, no es como cuando uno se torció el tobillo y se le hizo un esguince, entonces hay rubor, calor, sino es algo como muy bajito, pero que está constantemente y crónicamente. Y que afecta a todo. Y afecta a todo, y en la perimenopausia se siente más y se afecta más. Entonces, así, tips demasiado claros de esa alimentación antiinflamatoria. Busquen alimentos naturales, que por lo menos el 80% de lo que usted come en un día sea alimento natural. Busque colores naturales. Entonces yo le decía así como que la tortilla trigo que sea blanca y la torta carne que es café, no, en alimentos naturales. Por ejemplo, el verde, frutas, verduras, pero también están los vegetales harinosos como la papa, la yuca, el camote, que esos serían como los carbohidratos que podríamos incluir. Que no son procesados, ¿verdad? No es lo mismo una repostería que un pedacito de plátano maduro. Entonces es como volver un poco a la alimentación de nuestras abuelas. Por eso vivían 100 años. Exactamente, sí. Y entonces esa es la parte primordial. Y ahora también el enfoque que hay que tener en perimenopausia tiene que ver con la proteína. Ojalá que en cada tiempo de comida, sí. Antes tal vez nuestro sistema era como más eficiente, entonces con menos proteína, ¿verdad? Las mujeres que dicen, no, a mí como comerme el pedazo de pollo, un pescado, carne no me encanta. Pero antes cuando uno era más joven podía comer poquitillos de proteína y comía más carbohidratos y grasas y el sistema sabía equilibrar y no pasaba nada. Pero tal vez ahora sí está pasando, ¿verdad? Entonces si nosotros comemos menos proteína y menos vegetales, lo que llenamos el plato es de más carbohidratos y más grasas. ¿Y cuánto carbohidrato necesitamos? Eso ¿En cuántos tiempos de comida? ¿En uno, en dos, en medio? Eso todos, por favor. Es que el miedo a los carbohidrato carbos. porque está el otro, que hay que pensar en la fibra y en la salud, digamos, neurológica, que también el carbohidrato nos va a ir a apoyar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una dieta cetogénica, ¿verdad? O una dieta keto, si yo suprimo los carbohidratos por mucho tiempo, tengo que tener mucho cuidado que en esta etapa me va a dar dos puntos. Uno es la parte de la salud mental y la otra es la microbiota, porque tengo menos fibra cuando estoy ocupando más fibra. Entonces, dice brócoli, pero una taza de brócoli, que el brócoli es fibroso y que es un montón, apenas tiene 4 gramos de fibra y hay que llegar a 25. ¿Verdad? Entonces cuando yo meto estos carbohidratos naturales, granos integrales, ¿verdad? Más o menos la ¿Cómo qué? Decinos por favor cuáles carbohidratos. Bueno, vos acabas de decir uno que ya sé que te caen mal, los frijoles, los garbanzos, las leguminosas. Me encanta. Que por pero ahí me pone la panza. un tip que les puede funcionar es remójelos con un día antes. Sal, sí, por lo menos 8 o 12 horas, pero no solo en agua. Agua los puede suavizar, pero póngale una cucharadita de sal y media de bicarbonato. Y eso hace que haya una sustancia en la leguminosa que va a salir a ese medio. Entonces, lo lavan, ¿verdad? Porque esa agua, ahí está esa sustancia, y en agua nueva lo cocinan con el método de cocción más rápido, que sería la olla de presión. O sea, entre más rápido sea la cocción, más fácil es que las podamos consumir. Si aún así no, el segundo es tratar de que sean molidos. Eso es otra, ¿verdad? No, Entonces, a mí me gusta así, en o caldito, con huevito. Y ya lo otro, Sí, que en negra, serio es uno de los industrializados que yo defiendo, es el que esté cuando están enlatados. O sea, como ahora venden el frijol, ¿verdad? Que ya está cocido. Ajá. Garbancitos con pollo. Sí, Ajá. entonces la gente dice, bueno, pero es que eso es un procesado. Pero lo que tiene es una cocción y un líquido que tiene sodio para mantenerlo, pero el sodio es soluble en agua, entonces ustedes lo lavan, el exceso de sodio se va y tenemos todavía el beneficio de la fibra y la proteína vegetal. Porque entonces un plato antiinflamatorio podría ser, qué sé yo, usted se pone una buena ensalada,
Ajá. le pone que palmito, que zanahoria, todos los colores que pueda naturales. Le pone un trozo de proteína, pollo, pescados, ojalá comer pescados al menos 3 veces a la semana, carne. Y el carbohidrato que le pone a esa ensalada que lo va a saciar puede ser unos garbanzos, ay, no, unos ¿qué? ¿La edamames, tortilla o algo así? no, maíz, bien, sí, maíz, pero también con sí. pampita. El cuscús es bueno. Bueno, el cuscús, por ejemplo, tiene bastante fibra, ¿verdad? O sea, y ahí lo que importa es como la cantidad, pero también puede ser el otro lado, unos garbanzos en su caldo, con papa, con zanahoria, con vegetales, con un montón de olores Ya me dio naturales, hambre, ¿verdad? Yo cuando No, es muy escucho rico. esto, yo digo, pero ¿por qué no comemos así desde ¿Por qué no antes, verdad? ¿Por qué comemos nos esperamos siempre? hasta que ya estamos como sintiéndonos Ajá. mal y que el cuerpo nos está pasando la Ve, esto factura? es demasiado rico, nos hace demasiado bien sí, y no nos inflama. O sea, nada Criollo, complejo de hacer, inclusive, ¿verdad? exacto. O sea, Sí. Sí, Muy sí, bien. no es difícil. realista. Y agüita, bueno, Así, algo muy importante que dijiste ahora y que tal vez algunas que tiene que quedar claro, o sea, necesitamos fibra porque necesitamos ir al baño. Ajá. No, y además muchos microorganismos muy saludables que viven en nuestro microbiota, lo que comen es fibra. Yo siempre les digo eso, tratan de pensar que ahí está uno de los peros en esta etapa por mantener una dieta keto por mucho tiempo, ¿verdad? Que es que quitamos la fibra y aumentamos las grasas. Y las bacterias en nuestro intestino muchas veces se benefician con el contrario. Aumentemos la fibra y usemos grasas que también, o sea, por ejemplo, el aguacate tiene fibra. Las aceitunas tienen fibra, ¿verdad? Sí, pero Son el aguacate grasitas, no se puede fibras. comer una cucharada, o sea, yo a veces me dan una chicha, nos llega el nutricionista y le dicen, una cucharada de aguacate, y uno, ¿cómo? Si yo me vuelo un aguacate. Ah, sí, yo también. Y no es ni siquiera medio, es una cucharada. Bueno, depende de las Porque otras ¿cómo se grasas atreven que a come el decirnos día, eso? pero bueno, puede ser depende de la Cucharada, mejor persona. nada. Ahora, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hay una grasita de la que salen hasta en perimenopausia, un poquito más, es lo esperable, natural ¿Qué? y positivo. La panza. Un poquito. Exacto, El problema grasita. es que, como dice Sofía o Vicky, no sé, que dijeron, bueno, nuestro cuerpo ya nos está avisando que lo que estamos haciendo, que antes no funcionaba, ya no nos Ajá, funciona. ajá, Entonces, si seguimos aumentando esa panza, se nos inflama, nos empieza a dar un montón de problemas metabólicos, pero no se peleen tanto por el poquito de panza. O sea, hay un poquitito que más bien Sí, que es normal. viene a equilibrar. O sea, es un tejido adiposo que está, digamos, como si está sano. ¿Verdad? Como también uno quitarse como esta cuestión de yo tengo 46 años, o sea, como aquella panza que nunca tuve ni en el cole, Ajá. no la voy a pretender ahora tener. Bueno, quién Solo sabe, Maribel no sé. Guardia, o sea, Bueno, sí. ¿qué le importa? Yo no la quiero, Pero- pero bueno, quiero. Pero que digamos, no puede estar creciendo y creciendo y creciendo porque si no, sí se inflama y Sí, enferma. Claro. Sí, no, hay una medida, Es un ¿verdad? poquitito. Como 80 es la medida en el centímetro mujeres que dice latinas. en mujeres. Sí. Que si se pasa de 80 es Ya no es porque saludable. Ya no es saludable. Sí. Pero por lo mismo no ponemos 60, porque 60 casi que no 60 es no. realista. Ah, no, 60, o sea, ¿verdad? mi hija tiene Ajá. 60. Exacto, pero Y eso es una lo que flaca. el estándar de belleza Está lía, nos porque se quitó una cosilla. Exacto. Eso es lo que nos insiste, ¿verdad? El estereotipo no, de cómo jamás. se ve una mujer, pero no vamos a envejecer de esa forma. Igual yo siempre le digo a la gente, traten de no Porque no es concentrarse. envejecer, es ponernos más interesantes. Ajá. Interesantonas. Pero al final no es centrarse en un peso. Muchas veces no vamos a volver a pesar, no sé, los 50 kilos que pesábamos cuando estábamos Además, en la no se U. nos van a ver tan bonitos tampoco. ¿No? Porque nos ponemos raras, se nos caen los cachetes. Correcto. Sí, entonces mejor vernos como fuertes, saludables, tratar Sí, como de cambiar ese saludables. enfoque. Sí. Ay, sí. ¿Y a ustedes no les ha pasado, no sé, ya? Entonces, Pero ¿saben qué? Algo muy importante y es justo muy bueno como para cerrar esta conversación. Y es que la luz al final del túnel es buena si hemos hecho bien el trabajo. O sea, si nos hemos preocupado por tener el músculo, por mantener el músculo, por alimentarnos bien, por estar bien psicológicamente, ¿verdad? O sea, todo eso va a ser muy importante para que tengamos una vejez bonita, para que tengamos una vejez digna también. Entonces, la luz sí se ve, pero hay que trabajarla desde ya. O sea, tenemos que trabajarla. ¡Qué bárbaras! Aprendimos. Chicas, les agradezco demasiado por estar acá. Yo sé que este tema da para mucho más. Me encantaría tenerlas de nuevo ahí en algún momento. Yo sé que después de este podcast van a surgir muchas más preguntas. Y bueno, me gustaría que nos dijeran cómo las encuentran en redes, ¿verdad? Para las que quieran seguirlas. Entonces, digamos, Sofi, vos que sos la ginecóloga. Doctora Sofía Hernández. Así viene, sí.
Y yo trabajo en endocrinología con otros 2 colegas y nos pueden encontrar como endocarecr.com en redes sociales y en internet también en la página. Ok, muy bien. Y yo me llamo Comer no es pecar. Me gusta, Sí. muy bien. Sí, Comer no es pecar. Ujú. Y es Adri, que es la nutricionista. Ujú. Excelente. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá, por iluminarle el camino a muchas seguramente a partir de esto. Y muchísimas gracias a Saba también por darnos este espacio para hablar de esto tan importante. Sí, Hasta muchísimas luego y muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Uy, y se me olvidaba. Lolas, si tienen un tema que les gustaría que tocáramos en el podcast, dejen su comentario y por supuesto que lo hacemos, porque como diría los Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow!